Fijaros. De ahí viene el agua. Pues en una zona más arriba había una represa así, con estas raíces que son una pasada. O sea, fíjate. Y esto, aquí hay que andar con cuidado. Aquí no es cualquiera que puede bajar, porque es peligroso. Lo dicho. Me acabo de dar un resbalón tremendo. Ay, ay, ay. Un poquito más. Ahí está bien. Vamos a ver si funciona así. Lo que toca ahora es irlo subiendo, a ver si sigue echando agua. Estamos en el arroyo tratando de poner la bomba de ariete. Aquí tenemos los tubos, tenemos la tubería que va a subir hasta la casa y esa es la bomba de ariete. Entonces, luego, si esto funciona, luego ya os mostraré cuáles son las piezas, porque como todavía no funciona, no me arriesgo a explicar eso. Luego ya se verá. Claro, cuando llovía mucho aquí había bastante agua y en esa zona de allá había un embalse de agua, una represa natural, pero ahora mismo no hay las condiciones para, con esta cantidad de tuberías que tenemos, rebalsar el agua y llevarla hasta otro punto más bajo que tenga la suficiente presión para que pueda luego bombear con la bomba de ariete. Entonces lo que voy a hacer es que voy a bajar por la cañada esta, que está bastante complicado. Yo no sé cómo voy a bajar por ahí, pero lo vamos a intentar, porque yo escucho, por esa zona de allá yo escucho cascadas, entonces me imagino que habrá buena cantidad de agua y buena caída, porque por cómo suena, esa es la pinta que tiene. Entonces voy a intentar bajar. Realmente por aquí parece más fácil, pero lo que hay es muchísimo tronco, que no se sabe en qué condición está. Bueno, va a ser mejor romperlos. Y vamos a ver si bajamos por ahí con la ayuda de Dios. Aquí hay una roquita. A ver si me apoyo en esta roquita. ¡Uf! Aquí está que todo se cae. Bien, ya estamos abajo. Vamos a continuar. Bueno, esto también seguramente... Ah, no, este está duro. Vamos a pasar por aquí. Bueno. Claro, es que aquí el agua no se embalsa porque está filtrando a través de las raíces y la tierra y de todo. Entonces hay que buscar una zona que sea más rocosa, que no filtre tanto el agua para que se mantenga, se represe. Porque aquí prácticamente como estos arroyos van por tierra y por raíces, por lo general se filtran. ¡Wow! ¿Qué es eso? Hay como un hoyo, como si fuera una cueva. Bueno. Así es como un hoyito, pero que da hacia el otro lado. Que a mí eso de las cuevas me da un poco de grima porque no sé qué me va a salir por ahí. Ok. Aquí hay una buena caída de agua. Pero estamos en el mismo problema. Se filtra. Vamos a ver si no hay avispas por aquí. El agua se filtra muchísimo por el suelo.
Entonces, no sé qué tan prudente, qué tan fácil sea esto. Mira, aquí, justamente en esta cuevita, que hay una cuevita y justamente hay como una zona en la que se podría hacer una pequeña represa. Wow, eso parece que va profundo, no se ve el fondo. Fua, esto está bien difícil. Esto está bien complejo. Porque en la zona de allá, de arriba, una parte más arriba, nosotros pusimos la bomba de ariete una vez y nos funcionó bien. Pero esta zona nos gustó más porque es una zona más, digamos, ¿cómo decirlo? De menos tránsito. Ahí hay como una cascadita que quizá por ahí se podría coger el agua, porque baja bastante agua por ahí, y represarla. A lo mejor se podría represar. Entonces, ¡fua! Claro, aquí lo que hay son muchas cascaditas, pero no hay zona donde se represe mucho el agua. Entonces, es el problema que tenemos. Este es el problema. Por ejemplo, ahí sí que se está represando bastante el agua. Pero claro, no nos podemos ir tampoco tan abajo porque luego es más la subida. Ese es otro de los problemas. Aquí hay una zona que se podría coger el agua ahí y bajar la tubería. Ahí hay una piscinita bastante buena con mucha agua. Pero ya más allá no hay tanta caída. Pero sí, aquí, en esta zona aquí, sí que se podría hacer una represita sin ningún problema y llevar el agua con la tubería hasta ahí. Esta sería una de las opciones. Ir llevándola. A ver. Esta sería una de las opciones. Represar aquí. Aquí se podría represar bien porque es piedra. Y el agua que está saliendo se podría tapar para que salga solamente por el tubo. Y habría que ver si por allá hay más caída. Pero claro, por aquí si no es nadando no se puede salir de aquí. No se puede trepar por ahí. No sé si por allá, por esa zona. Está bien difícil, claro. Entonces luego el mantenimiento de la bomba habría que ver por dónde se puede subir. Por lo que veo yo ahí, lo que hay es un derricadero. Entonces, ¿sabes? Lo que hay es un precipicio, digamos. Con lo cual no es tan buena idea. El sitio está bien, pero, o sea, para la bomba, para la toma de agua está bien, pero para hacer el mantenimiento es bien complejo. Bueno, vamos a seguir buscando. Si no, en dado caso de que no encontremos aquí una zona buena para hacer eso, tendremos que ir a la parte de arriba, donde lo hicimos inicialmente. Esta sería otra opción. Coger el agua de ahí y bajarla. Pero claro, tampoco es que hay tanta altura. Se podría probar porque quizá lo que hay son 2 metros. Y podríamos subir el agua unos 5, 10 metros. Es que todo depende. Bueno, voy a subir.
Voy a subir. Por el momento no me convence del todo. La cuevita esa podría ser una opción. Ahí sí que habría como 3 metros quizá. Pero claro, como ya estamos más abajo, va a costar más subir el agua porque es más altura. Costar bastante más. Cuanto más arriba, si encontramos una caidita arriba, que sea de 2 metros, y ya está un poquito arriba, o sea, jugamos con ventaja, en ese caso nos sería muchísimo más fácil. Y aquí tengo curiosidad de saber dónde termina ese hoyo. Se ve bastante oscuro. O sea, por ahí hay un hueco, pero por ahí abajo se ve bastante oscuro y es por donde está saliendo el agua. O sea, eso es prácticamente agua de manantial, agua que fluye por debajo de la tierra. Eso también me gusta porque es un agua más pura, más filtrada. Mira, por ahí está fluyendo el agua y de repente desaparece por debajo de las rocas, de la tierra, de las raíces y sale por allá. De hecho, o sea, si tuviera una linternita alumbraría ahí. Hay como debe ser la cuevita esta, termina ahí. O comienza ahí y termina allí. Bueno, ¿qué podemos hacer? Otra opción sería represar aquí y bajarla hasta allá, bajar la tubería, todo así, hasta esa zona de allá. También sería una buena opción. Vamos a ver, esto es piedra aquí. Esta zona aquí no sería tan difícil de represar. Pero habría que llevar el tubo. Habría que ver si el tubo tiene suficiente inclinación, todo por esa, entre medio de esas rocas. A ver si tiene suficiente inclinación para luego llegar hasta allá, porque ya de ahí para abajo no hay ningún problema. Y luego sería subirlo, que no creo que haya problema, subirlo hasta esa zona por ahí más o menos, que es donde estaría la casa o el campamento. Esa es la opción que estoy viendo yo ahora. También tenemos la ventaja de que es agua filtrada, porque baja por esas raíces, no baja directo por encima de la tierra, sino que pasa por debajo. Así que sería un plus. Vamos a ver ahora para allá arriba. Estamos viendo la zona de abajo. Esa es la zona del campamento, ahí donde se ve ese clarito. Hasta ahí es donde tenemos que llevar el agua. Entonces quiero probar a ver qué hay por allá. Para allá hay una zona que es muy buena para eso, pero está más expuesta. Entonces quisiéramos buscar una zona un poquito menos expuesta para coger la toma, aunque sea 2-3 metros de caída. Si encontramos 2-3 metros de caída más arriba, aunque no sea tan grande como la de abajo, pero ya no tenemos que subir tanto el agua porque estaríamos más arriba. Así que voy a subir por el arroyo. Realmente esta represita de aquí tiene bastante agua. Lo único es eso, que si quisiéramos hacer algo con la bomba de ariete, o sea, si quisiéramos represarla para la bomba de ariete, habría que hacer una represa ya, llevaría su tiempo, su trabajo, quizá poner más tierra, piedras, para represar más el agua, entonces que haya una caída y llevar las tuberías, ya tener más tuberías para llevarlas más abajo. O sea, se podría hacer sin ningún problema eso, pero en un principio quisiéramos probar en algún sitio donde no haya que hacer tanta cosa. Que sea más fácil, vaya. Eso es lo que buscamos, la facilidad primero, porque aquí todo se complica en el campo porque todo es incómodo. Entonces mira por ejemplo estas raíces que chulas, hacen una represa natural.
pues en una zona más arriba había una represa así, con estas raíces que son una pasada. O sea, fíjate, miden como 50 centímetros y son finísimas. A lo mejor tienen como 2 pulgadas de ancho. O sea, es una pasada. Y esto debe ser, no sé todavía qué planta es, pero creo que es un árbol de copey, si no me equivoco. Ustedes me lo dicen ahí en los comentarios si saben. Estoy aprendiendo todavía sobre plantas dominicanas. Entonces en esta zona de aquí sigue habiendo bastante agua, pero ya no hay la cantidad de roca. O sea, ya el suelo no es tan rocoso, con lo cual no se acumula tanta agua, sino que va más por debajo de la tierra. Claro, aquí va más llano también. No hay, por ejemplo, esta zona de aquí, si quisiéramos pasar, ya cubre un poquito. Habría que irse por arriba. Entonces, no sé, yo creo que va a haber que probarlo ahí abajo. Porque ya nos vamos a ir muy lejos también. Esto de las bombas de ariete es con paciencia. No es como una bomba convencional que la pones y tienes la electricidad, lo conectas y listo. No, aquí hay que ver demasiadas variables. Que sí el caudal, que sí el tener una buena pendiente. Que si la zona del agua pues que no esté expuesta, porque obviamente no vas a poner la toma donde beben los caballos o donde pasan personas o así. Aunque aquí este arroyo no pasa nadie, pero hay una zona, la zona donde lo hicimos es una charquita, entonces cualquier día uno se quiere meter ahí y tampoco es muy prudente poner la toma en ese lugar. Así que voy a seguir pensando a ver qué se me ocurre. Estaba probando ponerla arriba, pero no es suficiente o sea, hay rocas de por medio y no se puede. Entonces estoy pensando cómo se podría hacer desde por ahí, desde esa zona de ahí. Si hubiera un hoyo que yo pudiera ponerlo directamente cogiendo agua de ahí y luego se represa y todo el tema, sería un éxito. Luego ya habría que bajarlo con bastante tubo, que esta es una zona muy buena para eso. Vamos a ver qué se puede hacer. Voy a tratar de ir por aquí abajo. Voy a tratar de ir por aquí. A ver qué se ve. Bueno, aquí he tenido que poner la exposición bastante alta porque está súper oscuro. Vamos a ver si se ve algo. Bueno, lo que yo quiero hacer, no creo que se vea, porque esa zona parece una cueva. Pero me gustaría como subir el tubo a esa zona de ahí y vamos a ver si podemos conseguir una caída buena desde ahí arriba. A ver, parece como que no, parece que no hay hoyo, parece, yo no sé por dónde entra el agua, pero no parece que haya
Que eso lo más fácil sería hacer un hoyito ahí, no pasa nada. Pero hay que ver. Tendría que verlo desde arriba entonces, a ver si hay algún hoyo. Porque yo pensé que aquí podía encontrar un hoyito. Pero otra opción sería por aquí, por el agua de esa zona, represando un poco ahí. Wow, pero esto es una zona bastante difícil. Tremendo. Tremendo. Por ahí. No sé. Eso tiene, seguramente son piedras que están encasquilladas ahí. Y cuando viene a ver, las puedo quitar. Y hago que pase el tubo. Vamos a ver. Lo más difícil, digamos, de esto de las bombas de ariete, la experiencia que tengo, es las subidas y las bajadas. Eso es subiendo y bajando constantemente. Así que si te olvidaste algo arriba, muchas veces tienes que subir varias veces porque necesitas cualquier cosa y tampoco vas a estar bajando todo. Bueno, esta es la zona por donde se está escapando el agua y claro, si pudiéramos represarlo o hacer un hoyo por aquí sería un éxito, pero es que ahora mismo con lo que tenemos no es lo más viable. Pero mira, aquí cogiendo el agua ahí, ¡fua! Lo que pasa es que esa zona de ahí es tierra, no es piedra, con lo cual siempre se va a perder agua, no va a ser fácil represar. Voy a bajar otra vez a la zona donde hasta lo máximo que bajé antes, que había una zona bien chula que era como un canal estrecho donde se puede represar fácil el agua para que entre por el tubo. Pero el desafío ahí va a ser el mantenimiento y subir el agua. Voy a hacer el último intento en esa zona. Voy a darle otra oportunidad, pero está bien complicado. Y esto, aquí hay que andar con cuidado. Aquí no es cualquiera que puede bajar, porque es peligroso. Lo dicho, me acabo de dar un resbalón tremendo. Bueno, pero llegué. Esta es la zona que yo digo. Pero claro, poder llegar. Cuidado si no se me rompió nada. Okay. Llegar hasta aquí y luego la bomba de ariete. Un poco de daño en la rodilla. La bomba de ariete tiene que estar en esa zona de allá abajo. Tampoco es que hay tantísima altura. Entonces luego yo voy a probar con la tubería a ver qué dice. A ver si vale la pena. Sabes que mira, el tema sería ahí. O sea, el tema sería ahí. Represarlo. O sea, esta es la única zona en que por lo menos sin hacer gran cosa está saliendo agua. Solo habría que represarlo un poquito más para que el caudal sea más grande. Entonces, ¿qué pasa? Luego el desafío está en convertirse en un chivo y caminar todo por ahí para instalar la bomba.
está un poco difícil. Yo creo que lo que va a haber que hacer es hacer la toma allá arriba, aunque no sea lo ideal en cuanto a, digámoslo así, a la zona, al agua, que no está tan filtrada, digamos. Pero a ver, habría que sacrificar por el momento esa parte. Habría que sacrificarla porque para poder tener ese caudal que necesitamos habría que hacer un trabajo fuerte con sacos de tierra porque incluso con piedras no se podría, porque con la piedra tú no tapas completamente. Habría que hacerlo con sacos de tierra. Así que como que no lo veo por ahora. Quizá más adelante sí se puede hacer, pero ahora mismo está difícil, porque en esta zona sí es muy bonita, hay mucha caída, pero habría que explorar a ver si hay alguna zona para bajar por ahí, que lo dudo, porque es que eso es un precipicio completamente. O sea, ahí estamos hablando de una pendiente de 75 grados. Así que como que no. Vamos a ir a la zona que está más arriba, a ver si encontramos, a ver si hay agua suficiente y pendiente como la otra vez. Me imagino que sí. Aunque en ese caso vamos a necesitar más tubos, porque tenemos 4 y necesitamos 6, que están en el otro campamento. Uy. Está incómodo caminar con esto por el monte, con estas tuberías. Bueno, pero vamos a intentarlo porque por el momento no vemos otra opción por ahora. Ya luego si se hace una represa y demás, pues ya se podría ver otro lugar. Pero por el momento vamos a ver la zona de allá, que en ese momento nos había funcionado. Esta es la zona. Esta es la zona en la que habíamos instalado la última vez. Bomba de ariete. Y aquí estaba la toma. Y la caída era esta. Por ahí va el tubo, por ese hoyo. Deben ser como unos 3 metros, tampoco es tanta la altura aquí. Como 3 metros más o menos. Pero vamos a ir un poquito más abajo, de donde lo habíamos puesto la última vez. A ver si hay alguna zona, aunque sea una caída de 1 metro, 2 metros. Solamente para probar, porque si con 1 metro de caída es suficiente para subir el agua a 3 metros y que llegue allá, pues no habría ningún problema, porque la caída que aprovechamos la otra vez fue esa, de ahí a allá, que son unos 2 metros. Realmente no es tanto. De hecho, en la zona donde estuve antes, en la zona más abajo, hay mucha más caída. Mucha más caída que aquí. Así que vamos a ir por aquí, por el medio del arroyo, a ver si podemos pasar, porque muchas veces hay zonas en las que hay mucha agua y no se puede caminar, entonces no sé, es difícil transitar por aquí. Por aquí está difícil.
Sí. Aquí está difícil minar. Pero vamos a ver si... Mira, esto es un nido de un ave. No sé qué ave será. Si alguien lo sabe, me ponga en los comentarios. Bueno, rompiendo estos palitos, quizás se puede pasar por ahí. ¿Qué crees? Vamos a ver. Aquí la hazaña es que no entre agua en la bota. ¡Fua! Está difícil. Está bien difícil. Tienen que dejar los tubos. Porque claro, te puede aparecer un banal de avispas. Por aquí. Déjame cortar esto. Ok. Tengo que pasar por ahí. Pero claro, justo ahí es donde están estos arbustos. Vamos a ver si no me cubre. Mira. Casi me entra el agua en la bota. Ay. Bueno. Vamos allá. Un poco difícil pasar por aquí. Sí, por la orilla se puede. No cubre, pero... Las malezas, claro, las avispas, por si hay alguna avispa, imagínate. Entre las hojas secas. Me gusta ver avispas. Bueno, aquí lo que hay es una llanura interminable. Así que... Y de hecho, esa no es la zona de donde venimos. Esa pocita de ahí. Sí, es esa. Ajá. Esa misma es. De hecho, esta zona de aquí es por donde yo no pasé. Sí, por aquí es por donde yo no pasé porque cubría mucho. Para que vea que el hombre es más cobarde cuando va solo. Ahora sí pasé. Entonces, nada, yo ya que estoy aquí, yo voy a seguir por aquí. Yo creo que tú puedes pasar bien. Esto creo que... Esto no es la planta esta que se llama uña de gato, ¿no? Parecida. No tiene, ¿no? Pero se parece. Entonces, si puedes pasarme los tubos. Entonces, nada, vamos a ver si llegamos hasta allá y yo voy a tratar, porque veo que hay más caída allá, en la zona de allá. Entonces, yo creo que voy a ver qué puedo hacer para intentar poner la toma allá. Como que me resulta como más lógico en aquella zona. Por la cantidad de agua que hay y por la zona que es. Vamos a ver, vamos a intentar hacer el segundo intento. Hemos encontrado, en la parte donde estaba la cuevita, hemos encontrado una zona que puede pasar el tubo hasta la parte de arriba. Entonces se podría coger el agua en la parte de arriba y bajar el tubo directamente todo por ahí abajo. Todo por allá. Entonces vamos a probar ahora. Déjame ver si... Vamos a ver si el tubo puede pasar, porque conseguí que pasara un palo, que es un poquito más fino que el tubo. Como de media pulgada. Y ahora lo que necesitamos es que pase este tubo.
pases tu tubo por ahí, por en medio de la roca. Está pasando, pero dime. Ya, pero no entra. Por lo menos parece que están medio pasando. Si hubiera la posibilidad de que... Mira, ahí está tirando agua. Si hubiera la posibilidad de que se pudiera abrir un poquito más y pasarlo por donde creemos que va a haber más agua. Pero mira, ahí ya por lo menos... Que salga del todo, ¿sabes? Ajá. Sería bueno que se llenara esa zona de ahí y solo saliera por el tubo, para que saliera con más presión. Pero esto puede ser una idea. Vamos a ver qué sale de esto. Mira estos palitos así. Bueno, parece que hemos conseguido encontrar un sitio bueno para poner la tubería de la bomba de ariete. El caudal no es tantísima agua, pero pensamos que para una pulgada de tubo tendría que dar suficiente. Ahora vamos a hacer la prueba de fuego. Aquí está la toma, aquí estaría la toma. Le tuvimos que sacar piedras, que tenía mucha piedra grande, entonces había muchos huecos y el agua se salía. Entonces lo que hicimos fue quitarle esas piedras medianas, grandes, y le fuimos poniendo arena y piedras, primero piedras más pequeñitas para tapar los huecos grandes y arena. Entonces ahora se está acumulando más agua. Le voy a echar un poco más de arena en esta parte de aquí para que toda el agua se almacene en la zona del tubo. Y vamos a hacer la prueba de fuego, que es sumergir el tubo a ver qué caudal sale. O sea, a ver si aún con el caudal de 1 pulgada a esa presión no se nos vacía. Que me imagino que sí se va a vaciar, pero bueno, vamos a ver qué pasa y qué otras soluciones podríamos encontrar si se llega a vaciar. Porque el problema es que si se sigue escapando agua, se sigue filtrando agua, no sabemos por dónde, pero por allá abajo está bajando agua. Entonces lo ideal ya sería tratar de tapar todos los huecos por donde se sale el agua para que el caudal suba suficiente y solo salga, o sea, prácticamente solo salga por el tubo, porque algo siempre se va a filtrar, pero que se filtre lo menos posible. Esa es la idea que tenemos. Vamos a ver cómo sale. Voy a buscar la arena para echarla. Vamos a ver. Está súper oscuro esto porque es como una cuevita. A ver si se ve ahí algo ahora. Voy a echarle la arena a esta zona de aquí. Ok. Vamos a echársela un poco hacia allá. Y ese es el caudal de agua que tenemos. ¿Qué ustedes creen? ¿Se va a vaciar o se va a mantener? Yo tengo mis dudas. Vamos a probarlo a ver.
Bueno. Se sale demasiada el agua y yo no sé de dónde. Voy. Dime cuándo se sumerja el tubo. No. ¿Sumergió? Un poquito. Puedes bajar más. Un poquito más. Un poquito más. Ahí está bien. ¿Está debajo? Sí. Bueno, ahora parece que está funcionando. Ya el tubo está por debajo del nivel del agua. Como 3 o 4 pulgadas por debajo. Y eso fue porque le puse el filtro. O sea, realmente esto lleva un filtro para que no le entren hojas a la bomba. Entonces desde que le puse el filtro, claro, como ahora entra menos agua, se mantiene el caudal. Vamos a ver si funciona así. No sé si se aprecia. Vamos a ver si funciona así. Porque cuando la probamos, mira cómo sale el caudal por ahí. Es el tubo el tubo de la toma. Vamos a ver. Vamos a probar con los tubos que tenemos. A unirlos. A ver hasta dónde llegan. Porque cuando lo habíamos instalado en el más arriba, donde lo teníamos antes, con ese caudal nos funcionó. Así que vamos a probar. Que prende la bomba cuando pueda. Okay. Está dando el golpe de ariete. Luego bajo y os lo muestro. Estoy esperando a que el agua llegue. Esperemos que llegue. Parece que aquí está un poquito pesado. Parece que ya ha llegado aquí. Tiene que llenar todo el tubo. Y salir por aquí con la ayuda de Dios. Va poquito a poco porque aunque el caudal es de 1 pulgada, pero el agua que sale al final del tubo, por el tubo negro, no se pierde mucha agua. Se pierde agua por los cheques y por un invento ahí que yo vi en internet que dicen que es mejor porque sale un poquito de agua, entonces deja salir también aire.
y dicen que es mejor para que se mantenga la bomba funcionando sin ningún problema, sin tener que quitarle el aire o algo así. Bueno, yo lo hice a ver para probar, a ver qué pasa, pero lo bueno es que el caudal que tenemos aquí, aunque es poquito, está funcionando. O sea, la boca se mantiene. Ah, no se ve nada. No se ve nada. Déjame ponerlo. El caudal se está manteniendo bastante bien, a pesar de que todavía sigue bajando agua. O sea, no se ha tapado por completo. Pero aún así está funcionando y el golpe de ariete funcionó a la primera. Entonces nada, vamos a esperar un poquito a ver si sube el agua. Está llegando el agua, podríamos decir a casi altura de toma. Acaba de llegar ahora mismo, no sé si cogerá más presión o ese es el caudal. De todos modos el caudal no va a ser mucho, aunque esté bajo. Ahora lo que toca ahora es irlo subiendo, a ver si sigue echando agua. Entonces, déjame ir subiendo por ahí. Después de varios intentos y toda la mañana y parte de la tarde pudimos conseguir que llegara el agua. Es muy poco lo que está llegando, son gotitas, pero está llegando, eso es lo importante. Y estamos hablando de, yo diría que más de 10 metros de altura. Hay formas de hacer que salga más, o sea, que suba más. Sería pues ir cambiando las piezas de PVC a tubo galvanizado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pegar los tubos que ni siquiera están pegados, así que por ahí también se sale la presión. Y luego también la bomba se puede hacer de tubo galvanizado. Estas serían las cosas que se podrían hacer para mejorar. Mira, ahí está. Esa es la parte del campamento. Y vamos a ver por dónde viene el tubo. Tuvimos que darle varias vueltas porque es una cuesta bastante empinada. Tenemos que ir haciendo zigzag. A ver si os fijáis, eso está bastante empinado. Una cuesta como de 70 grados. Inclinación. Me gustó este sistema de cheques. Por internet hay varios modelos de sistema de cheque. Yo he probado el otro, el que es con... ¡Uepa! Es que... grabar mientras caminas por sitios difíciles es caída segura. Ay. Pero bueno, caí en blandito.
Me voy agarrando a los tronquitos, pero se necesitan las dos manos a veces. Bueno, ahí está la salida del agua y por allí está la toma, en esa parte de ahí. Yo diría que son más de 10 metros de altitud. O sea, realmente estamos superando las expectativas de una bomba de este tipo. Con lo cual no está nada mal. Y tampoco podemos extrañarnos de que solamente esté subiendo algunas gotitas y a veces un hilito de agua. Es normal. Pero vamos a ver si ahora mejoramos un poquito más, pegándole los tubos. Ahí está la bomba de ariete. Ahí está la toma. Y realmente la caída no son, o sea, prácticamente son como 2 metros. Con lo cual estaríamos hablando de 5 metros por cada metro. O sea, 5 metros de subida por cada metro. Bueno, quizá sí, más o menos. Quizá un poquito menos porque serían 8 metros en total. Pero bueno, estamos echando las cuentas al ojo. Habría que medirlo, pero yo creo que sí que llega a 10 metros. Y yo no sé si poniéndole, porque hay gente, voy a explicar un poco cómo funciona esta bomba de ariete. Fijaros, de ahí viene el agua, que tengo que pegar los tubos porque está saliendo aire de uno de allá. Y la bomba es esta. Yo le fui haciendo mejoras. Al principio solamente era un cheque y esto aquí arriba, y la salida. Pero luego le metí esta llave, que esta llave es para controlar el flujo que sale. Le metí esta válvula check, que es para que el agua que sube no baje. Le metí esta otra válvula check. Realmente quizá esta no la necesita, no sé. Ahora tendría que volver a repasar los vídeos. Porque yo fui cogiendo de varias personas. Mira, esta es muy interesante y lo voy a drenar ahora. Es una llave para drenar. De hecho, otra cosa que tengo que hacer aquí es hacerle un soporte para que esto se mantenga recto, porque si os fijáis se va para un lado, porque claro, no tiene ningún soporte, solamente tiene esas piedritas de ahí. Entonces, fijaros cómo funciona esto. Yo ahora voy a parar el agua, el agua que entra, y voy a abrir aquí. Entonces esto es el agua que se va acumulando en este depósito de aquí, que este depósito no debería tener agua, lo que tiene que tener es aire. Entonces cuando se llena de agua es porque yo me imagino, por la experiencia, es que está superando como la altitud de la salida. Está, digamos, muy alta, está haciendo mucha presión y eso hace que se llene de agua, digo yo, no sé, habría que investigar más. El caso es que a cada rato hay que estar drenando eso. Funciona igual, pero funciona peor. Mira, vamos a ver ahora, seguramente con solo haberle hecho eso ya va a funcionar mejor la bomba, va a llegar más agua seguramente allá. Entonces aquí se abre la llave. Y estas dos válvulas, para activarlas hay que presionarlo, luego ya se pone automático. Parece tecnología, ¿eh? Increíble, con la fuerza del agua. Estas dos válvulas son unas válvulas sencillas le llaman de cortina o de ventana. O sea, es como una solapa metálica, creo que es de latón, sin goma. Tiene que ser sin goma, sin hule le llaman, que es una gomita negra que le suelen poner para que, digamos, para que cierre más. Tiene que ser sin hule, entonces es así de sencillo, simplemente se ponen una o dos, incluso yo he visto de 3, no sé si, me imagino que de 3 hará más presión pero menos caudal, pero también depende del agua que tengas en el caudal, que en este caso pues
como os dije, tenemos que hacer algunas mejoras para que no se escape tanta agua y poder almacenar más en esa especie de presa. Entonces aquí, como vemos, ya esto se está llenando. Este es el problema que yo le encuentro, que se llena rapidísimo y no sé por qué. Si alguien sabe de estas cosas, por favor que me lo diga, porque se está llenando muy rápido y eso hace que funcione peor. Otra cosa es lo de enderezarlo bien. Bueno, el tubo va haciendo muchas heces, no sé si eso influye también. Si alguien sabe, pues que me lo diga. Y nada, me voy a poner ahora a pegar los tubos, porque si os fijáis aquí, a ver si se escucha en la cámara. Está haciendo como un latigazo, pero yo no sé si es que se le está escapando el aire. De todos modos hay que pegarlo, porque cualquier cosa se necesita que... A ver, realmente no parece que esté echando... Porque entonces, bueno, allá sí que está goteando un poco, pero este no. Con lo cual eso parece que es un sonido normal. Ah, sí, por aquí está echando un poco de agua. O no sé si será agua de la misma que baja por ahí. Sí. Bueno. Nada, de todos modos tengo que pegar los tubos. Luego voy a tener que hacerle otra cosa porque... Esa tubería hay que agarrarla de alguna manera a la piedra. Hay que ver cómo se hace eso. Ya sería poniéndole unos clavos y colgándole unas gomas o algo así. Hay que ver cómo lo hacemos. Y eso es todo. Se puede decir que lo conseguimos, pero todavía hay que mejorar muchas cositas. ¡Uepa! Así es. Pensábamos bajarlo un poquito más la bomba, pero está bien difícil. Está bastante difícil. Hay una caída buena también ahí para aprovechar. Pero hace mucha curva. Entonces hay muchas rocas por en medio, entonces habría que el tubo habría que como que subirlo un poquito. Entonces iría como un poco, no sé. Yo creo que se descompensaría. Para eso ya habría que inventar otro sistema. No sé si a lo mejor metiéndolo por aquí y bajándolo hasta allá. Podría ser otra opción. Metiéndolo así. Pero bueno, ya eso se irá viendo. Acabamos de llegar al campamento 2, donde estuvimos poniendo la bomba de ariete, y nos encontramos una grata sorpresa, y es que la bomba estuvo encendida, estuvo funcionando toda la noche hasta hoy. O sea, imagínate, llevamos como 12 horas desde ayer o más de 12 horas, y sigue echando, y ahora está echando más cantidad de agua. Obviamente esto pareciera poquita agua, pero ahora vamos a calcularlo. Vamos a poner un cubo y vamos a ver cuánta agua se puede conseguir en el tiempo que vamos a estar aquí. Vamos a ver si se llena el cubo. Entonces imagínense, esto, aunque es poquita agua, vamos a ver si ahí echa agua. Aunque es poquita agua, pero esto es constante, es día y noche y no gasta nada de combustible. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que aunque sale poca agua, pero eso va llenando el cubo. A lo mejor en una hora ya el cubo está lleno. En 24 horas serían 24 cubos. Y cada cubo de estos creo que tiene como 4 galones por ahí. Como 4 galones de agua. Así que echad cuentas. Al final, aunque sea poquita agua, es una cantidad de agua que no se llega a usar en todo el día. Bueno, una maravilla. Realmente eso a mí me emociona mucho porque cogimos muchísima lucha allá para poder subir el agua a un punto, y
teníamos expectativas de llevarla al campamento 1, pero al final la realidad se nos cayó encima y vimos que es imposible. O sea, realmente por eso nos hizo pensar que teníamos que hacer el campamento más cerca de una fuente de agua, más cerca de donde podamos llevar el agua. Y así fue, gracias a Dios, y después de mucho inventar y de mucho modificar la bomba de ariete, pudimos conseguir esto. Y ahora la idea es, claro, todavía no ha llegado hasta donde queremos, que es un poquito más arriba para que pueda tener gravedad y para tener llaves o sea, grifos, llaves. Pero pensamos que haciéndole algunas mejoras podría llegar mucho más arriba, por lo menos hasta esa zona de ahí, y ya de ahí pues llevarla a las diferentes cabañas. O en dado caso que no, pues se tendría un tanque de estos azules cogiendo agua en esa zona, y de ahí sí se podría llevar a una zona que hay más para allá, que sí, allá se podrían hacer pues una cabaña con su agua de llave normal. Y bueno, aquí también se podrían hacer cabañas y coger el agua de esa zona, también sería otra opción, porque a veces no siempre es posible tener agua de llave, de grifo en la misma casa, pero aún así pues podemos, o sea, mientras estés cerca del agua, donde hay una fuente de agua, la vida es posible. Pero realmente donde no hay agua es bastante difícil. Así que nada, ahora lo que vamos a hacer es limpiar un poco esta zona de aquí, seguir limpiando, seguir descubriendo lugares, porque esta es la zona del campamento. Entonces aquí lo que queremos hacer es, bueno, en permacultura le llaman zona 1, que sería zona de huertos, zona que requiere más mantenimiento, ¿no? Aunque nosotros siempre queremos que los principios de todo lo que hagamos sean principios de bosque, ¿no? Entonces siempre vamos a consociar, aunque sean huertos, lo vamos a consociar con árboles. Ya os iremos mostrando cómo queremos hacerlo. Son ideas que cogemos de proyectos que ya están funcionando en Brasil y en otras partes del mundo. Entonces ahora vamos a limpiar para dejar áreas limpias, libres para poder hacer las casas. También vamos a ir viendo los troncos que sean buenos para construcción. Por ejemplo, este, que es el hojancho. Este es bueno para construcción y así. Entonces, una vez tengamos esto, pues ya vamos a decidir dónde se van a hacer las cabañas. Yo pienso que toda esta zona de aquí hacia allá son zonas buenas porque son llanas y podría llegar el agua sin ningún problema. Minutos, 30 segundos y prácticamente está lleno. Está casi rebosando. O sea que se podría decir que en 45 minutos se llenaría por completo. Realmente ya está lleno porque le falta nada. Y de hecho se va a rebosar porque está un poquito inclinado. Pero 45 minutos
por cubo. Yo creo que es una buena velocidad, por lo menos para un uso familiar. Dejaré el cálculo por aquí en la grabación de cuántos litros serían la equivalencia en litros por minuto y así, para hacernos una idea.